Bienvenidos internautas a su programa Contextos Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad, en exclusiva, vamos a entrevistar a uno de los líderes de Acción Popular, el doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente, que ha sido ex secretario general nacional, pertenece y es integrante del comité político. Bienvenido, doctor, al programa Contextos Digitales. Gracias, mi estimado coordinador Carlos Cabaza. Para mí es un agrado poder tener esta entrevista contigo. Vamos a hacer un análisis de la coyuntura del partido, por todas las cosas que han pasado, para que los militantes conozcan a través de Noticias Skynet, ¿qué está pasando con el partido? ¿Quién es la autoridad? ¿Cómo se ha elegido la autoridad? ¿Cómo se registra la autoridad ante el ROP? Una breve explicación para ponerlos en contexto y después llegar a otros análisis con respecto al partido. Bueno, es lamentable que el año 2015, que concluyó el periodo del último secretario general, no se haya podido inscribir en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones a una dirigencia de Acción Popular. Ya estamos 8 años sin dirigentes formales. El último proceso electoral hubo una serie de deficiencias que dio lugar a impugnaciones y por eso inicialmente el Comité Electoral proclamó el Mundo del Águila, luego había una proclamación de Julio Chávez y en estos momentos está la postulación, o mejor dicho, la proclamación de Julio Chávez en proceso de inscripción en el ROP, que es el Registro de Organizaciones Políticas, un rescrito que declara, formaliza una inscripción, pero eso no significa que no valga la proclamación que haya hecho el Comité Electoral. En ese sentido, nuestro secretario general es Julio Chávez, pero está pendiente después la inscripción en el registro electoral para que podamos tener las seguridades del caso y poder funcionar. Si esto no se produjera en un breve plazo, entiendo yo, se convocarían a nuevas elecciones. Esperemos que no sea así, esperemos que se formalice la inscripción de Julio Chávez, pero en todo caso, si no se hiciera, en la brevedad posible tener una nueva elección interna, esta vez con el mayor cuidado para evitar cualquier tipo de deficiencias que mañana nos perjudique, ¿no? A ver, para que la militancia entienda, la inscripción en el ROP es solamente para un trámite legal para que entreguen el presupuesto al partido con respecto a los dineros del erario para trabajar en política. Pero el secretario nacional, una vez elegido por el comité electoral, ¿es la autoridad del partido a nivel nacional? Una vez proclamado por el comité electoral, ya es autoridad, jura el cargo y lo ejerce. Pero tampoco el registro es solamente para recibir la transferencia de los fondos públicos. El registro es importante para muchas otras cosas. Es como el gerente de una empresa, no puede firmar cheques, no puede operar una cuenta, no puede a su vez nombrar otros funcionarios como el tesorero o el personero para que se inscriban en el registro. Entonces es una deficiencia enorme. Tener un secretario no inscrito es como prácticamente no tenerlo. Y por ello es que si no se logra la inscripción habrá que repetir el proceso electoral, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita el partido para que pueda tener un secretario nacional con nuevas elecciones en el caso de que se llamen a elecciones o en el caso de que el secretario nacional se inscriba, habrían ya elecciones para las próximas presidenciales y congresales? Así es, el estatuto del partido establece un plazo de 4 meses para el proceso electoral, no debe durar más de 4 meses, pero en la práctica de esos 4 meses resultan cortos para todos los trámites que debe hacer uno, y sobre todo porque son candidaturas pues a nivel nacional, con candidatos distritales, provinciales, departamentales, candidatos de la juventud, de la mujer, ¿no es cierto? Entonces no es tan sencillo. Eso obliga a que sean 4 meses de elección más un mes para llegar a la proclamación, 5 meses. Es el plazo normal para una elección interna de cargos directivos. Ahora, para una elección externa, o sea, para nombrar candidatos, el plazo depende de cómo lo organiza el jurado de elecciones, porque hoy en día es el jurado de elecciones el que establece los plazos sobre la base de la ley. Una elección interna o primaria tendría que realizarse aproximadamente en los meses de octubre, ¿no? Alrededor de octubre, no más de noviembre, para poder inscribir las candidaturas para la elección de abril del 2024, si es que fuera esa la fecha en la que se realice la elección esta que se está adelantando por recorte de mandato, ¿no? Entonces, esos son los plazos más o menos que se manejan. Es por eso de que tenemos que tratar de apurar de que se inscriba la dirigencia de Julio Chávez o de lo contrario hacer una elección interna, porque si no se nos cruzarían ambos cronogramas electorales, ¿no? Ya, entonces, para que la militancia esté entendida sobre el tema, el secretario general Julio Chávez, estamos esperando la inscripción del ROP y vamos a ver qué se viene para las elecciones generales que están siendo... Todavía no está definido, ¿no es cierto? Se dice que es el
en abril del 24 porque se ha aprobado en una primera votación, en una primera lectura, la reforma de la Constitución que adelanta el plazo, pero eso tiene que ser votado en una segunda legislatura que empezará, creo que el 1 de febrero, ¿no es cierto? Yo no sé por qué se ha dilatado tanto, perfectamente han podido hacer la segunda votación ahora en enero, pero lo han pasado hasta febrero, ¿no? Entonces, con eso recién tendríamos asegurada una fecha, ¿no? Entonces, pero asumiendo que esto esté por ahí, pues la elección interna va a ser en la segunda mitad de este año, ¿no? Tenemos una elección complementaria para los juventudes y a falta de dirigentes que se realiza en febrero, aproximadamente, creo, 6 de febrero. ¿Cómo lo ve el tema? ¿Lo ve factible? ¿Está bien el trabajo? Sí, obvio, es necesario completar los cuadros, ¿no? Entonces, lo que establece nuestro estatuto es que el Comité Electoral debe convocar estas elecciones complementarias para que todas las dirigencias tengan cuadros elegidos, ¿no? Que obviamente no van más allá del periodo que los que fueron elegidos en su oportunidad, entonces son todos con periodo similar, ¿no? Pero sí es necesario esa elección complementaria. Haciendo ya un análisis de partido, ya la militancia sabe a través de Noticias Skynet a nivel nacional e internacional que el secretario general Julio Chávez estamos esperando la inscripción en el ROP y hacer los trámites con respecto al partido. Vamos a hacer un análisis, doctor, usted es una persona que conoce mucho en política del partido, ha conocido al presidente Belaúnde, ha conocido al presidente Batiñagua, a Javier Borlandini y a casi muchos fundadores, usted estaba en Juventiles en esa época. La coyuntura del país. Hemos tenido un presidente, expresidente, dictador, un expresidente que cometió muchos errores, que nunca convocó al acuerdo nacional, un expresidente que nunca habló de forma democrática, siempre engañó a la gente, timó a las muchas personas que tenían buena fe para trabajar. ¿Qué hubiese hecho el presidente Fernando Belaúnde, Javier Borlandini y Valentín Paniagua al ver este caso muy, muy fuerte de dictadura en el país? Bueno, en primer lugar hay que entender que estos problemas de desgobierno y de destitución del presidente no nacen en diciembre con Castillo. Esto viene, lamentablemente, de un deterioro de la institucionalidad democrática que se agrava en el año 2016, cuando se fuerzan las vacancias y termina estando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hemos tenido buenos y malos presidentes, pero lo normal era que terminaran su periodo, ¿no? Salvo que hubiera un golpe que lo interrumpiera, pero no que se produjera este conflicto interno, intrapoder, ¿no es cierto?, entre legislativo y ejecutivo, que ha desmenuzado realmente las posibilidades de organizar un gobierno, ¿no? Eso lo sufrió Pedro Pablo Kuczynski, independientemente de sus virtudes o sus defectos o incluso de los delitos que pudiera haber cometido y que están en investigación. Lo cierto es de que se atacó la institución presidencial desde el Congreso. El Congreso trató de forzar una salida de él pactando con el vicepresidente Vizcarra. La mayoría fujimorista fue eso lo que hizo, ¿no es cierto? Y Pedro Pablo Kuczynski cedió en eso y terminó renunciando, ¿no? Porque no pudo. Trató de tender puentes desde que inició su gobierno con mucho optimismo, pero no pudo hacerlo. Y Vizcarra entró en lo mismo, entró en conflicto nuevamente y otra vez el Congreso buscó la salida del presidente Vizcarra y esto terminó en la disolución del Congreso, ¿no? Cosa que no se daba desde la época de Fujimori y acá se aplica una vía constitucional, ¿no es cierto?, por la segunda denegatoria que fue un poco forzada, ¿no es cierto?, de interpretación y se sale el Congreso. Pero el nuevo Congreso que se elige, a su vez, nuevamente ataca al gobierno de Vizcarra porque Vizcarra quiere imponerse y termina de la coalición generándose la vacancia del presidente Vizcarra, obviamente por una serie de acusaciones de corrupción, malos manejos, y hoy estamos encontrando pues, que fue muy mal manejado también lo de la pandemia, ¿no? Que utilizó mucha publicidad, pero en el fondo hubo muy poco trabajo real, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ingresa Merino, ¿no es cierto?, presidente del Congreso, precipitado su ingreso, su conformación de gabinete también muy precipitado, nunca llegó a consolidar la organización, se salen las protestas, se desbordan estas y renuncia, e ingresa luego Sagasti, después de varias votaciones en el Congreso y que estaban buscando quién podía ser el presidente del Congreso, con Sagasti se logra cierta estabilidad, ¿no es cierto?, para concluir ese periodo, y sale elegido Castillo, pero Castillo sale elegido con el vicio de la vacancia en su propio título de elección, porque lo acusan de fraude electoral, ¿no es cierto?, y de que no debe durar, y la mayoría del Congreso estaba en esa posición, ¿no es cierto?, permanente de cuestionar la legitimidad. Una mayoría que se armaba a veces hacia un lado, hacia otro, por una bisagra que había en un centro que no cuajó, ¿no es cierto?,
Y finalmente las acusaciones que se dan constitucionales, los pedidos de vacancia, comienzan a desgastar, pero lo que más deteriora es que ese núcleo de centro que se pensaba que Acción Popular, Somos Perú, ¿no es cierto?, y algunas otras agrupaciones podían, como Alianza para el Progreso, ser la bisagra de estabilidad entre la derecha y la izquierda, terminan siendo denunciados de corrupción por haber cedido ante prebendas del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y eso nos lleva al último escenario en que era ya notable que iba a haber una mayoría capaz de llegar a los votos de la vacancia. Y es ahí donde creo yo que muestra su total ineptitud para gobernar, ¿no? Porque lo que han vacado por incapacidad moral, pero yo creo que debería haber un título más por ineptitud gubernamental, o sea, es incapaz, era inepto para gobernar, lejos de esperar la votación del Congreso, y si lo vacaban, victimizarse, salir todavía con la posibilidad de que no podía ser detenido y asilarse tranquilo, ¿no? Y en todo caso hace este golpe, no sé para qué, para demostrarle a quién que yo mismo soy, ¿no? Yo tengo poder, ¿no? Porque, no sé, se habrá grabado y se habrá puesto un video para que él recuerde de que tuvo su minuto de gloria, como dicen, ¿no? Pero hace un golpe totalmente traído a los cabellos y termina detenido por flagrancia, ¿no? Entonces, eso da lugar a que ingrese la vicepresidenta, actual presidenta Boluarte, que al margen de los méritos personales que pudiera tener, no estuvo a la altura de asumir ese cargo. El país estaba desgarrado, estaba mortificado, tenía un Congreso que era rechazado por la gran mayoría, cerca del 80% de la población detestaba este Congreso, ¿no? También había una mayoría que rechazaba el Castillo, ¿no es cierto?, pero ni siquiera era tan grande como el Congreso, y ella asume la presidencia muy feliz, ¿no? Se le ve llegar al Congreso con una gran sonrisa, saludando, y en el discurso inicial dice que se queda hasta el 26, ¿no? Creo que eso ya fue el error más grande que pudo cometer, ¿no? Y eso ha llevado pues a una reacción popular. Claro que hay intereses, hay grupos interesados, obviamente en agitación, hay gente extremista, ¿no? Gente violentista, pero hay una base de malestar. Pues si no hubiera un malestar de base, no se podría generar ese tumulto, ¿no? Que es un tumulto obviamente más fuerte en provincias y especialmente en algunas provincias que en Lima, pero en general la población no está viendo bien, con buenos ojos, la forma en la que la presidenta y el Congreso están manejando esto que ahora se denomina un periodo de transición, ¿no? Porque es una transición que, a diferencia de la que tuvo Paniagua, la que tuvo Sagasti, no tiene un plazo fijo, porque creemos que es en abril del 2024, pero como decía, ya se votó la segunda para reformar la Constitución, ya tenemos fecha y hay convocatoria, ¿no? Entonces la gente tiene todo el derecho a sospechar, ¿no? Entonces eso genera este malestar, ¿no? Esa es la verdad. O sea, tenemos una crisis que pudo haber sido, como dice, la cereza en el pastel, el golpe de Castillo, pero venía de muy atrás. Venía de muy atrás porque no había ánimo de concertar desde hace mucho tiempo y lejos de tenderse puentes y de buscar puntos medios, siempre se buscaban los extremos, ¿no? Yo creo que el mejor momento del gobierno, sí que tuvo alguno, ¿no? El mejor momento del gobierno de Castillo fue durante la presidencia del Consejo de Ministros de Mirta Vázquez, que de alguna manera trató pues de armar un equipo de izquierda, porque obviamente había ganado la izquierda, ¿no? Pero que era más o menos orgánico, ¿no? Y tratando de soltarse algunos aspectos bastante corruptos que había en el gobierno, ¿no? Pero no pudo, pues, ¿no? Se le fueron algunos ministros y ahí mismo tuvo que terminar saliendo y ahí comenzó el deterioro mayor con llamar a Valer, ¿no es cierto?, y luego a Aníbal Torres, que no estaba a la altura porque se ha dejado llevar por las pasiones, ¿no? Un profesor universitario que tiene conocimientos del derecho, estaba actuando como un muchacho sometido a pasiones, ¿no es cierto?, y fue muy mal, ¿no? Y obviamente la última primera ministra ya no estuvo pues ni siquiera esta Betsy Chávez, no cuenta, creo yo, porque no hizo mayormente nada, sino terminar rompiendo la pita de lo que era este régimen, ¿no? Al ver todo este panorama de caos, incertidumbre política, inexperiencia política para gobernar, para gestionar, ¿qué hubiese hecho el presidente Belaúnde, el presidente Paniagua y Javier Aborlandini si estuvieran presentes y estuvieran en una reunión con usted? Lo que hubiera hecho cualquier político experimentado, conocedor del Perú, conocedor de su gente, ¿no es cierto?, y conocedor además de cómo son las organizaciones políticas en el país, y a nivel nacional y de base, ¿no? Lo primero de ello era ver cuáles son las demandas que generan una disconformidad social. Este gobierno asume de que tiene justificación porque hay
pedidos de años de abandono en algunas regiones que no se han cumplido, ofertas incumplidas. Sí, hubiera dicho un político experimentado, eso es cierto, pero eso lo ha habido siempre. Y si esa fuera el principal detonante para toda esta revuelta, se ha podido dar en cualquier momento y se podría dar en el futuro, porque obviamente nadie va a solucionar esta brecha que existe en las demandas sociales frente a la satisfacción que puede hacer el gobierno de la noche a la mañana. Entonces, ese no es el punto básico. Primero hubieran visto, sí, efectivamente hay una gran deficiencia de infraestructura y servicios en el país. El déficit de servicios y infraestructura es enorme y no se está recortando en la medida que requiere el país. Entonces, eso requiere una propuesta de gobierno clara, concreta, con plazos de desarrollo para ejecutar esas obras prioritarias. Pero luego hubiera entendido también de que el país tiene un problema de representación. Creo yo que lo que más calienta la plaza, y antes que pedir el agua potable, como dice la presidenta, antes de pedir la carretera, piden que se vaya la presidenta, que se vayan los congresistas, ¿no es cierto?, que cierren el Congreso. Entonces, el problema es la crisis de representación. Y uno dirá, bueno, son los agitadores. No, porque si uno hace una encuesta, que es de otra manera ya sin agitación, la reflexión de la gente que está descontenta con la clase política, con todos los partidos, con todos sus representantes. Entonces, hay una crisis de representación que es la que tiene que solucionarse antes de satisfacer las demandas ciudadanas, porque yo no voy a poder realizar planes de gobierno para generar obras de infraestructura o mejorar la prestación de servicios si no tengo una tranquilidad, producto de que la gente cree en mí, porque la democracia es confianza. Si el pueblo no confía en el gobernante, nunca va a poder gobernar. O si va a gobernar así, en esas condiciones va a tener que imponerse, siendo un autócrata, por la represión. Y en democracia no se puede gobernar con represión. Y el otro problema que tenemos es entender de que esta crisis que se produce por falta de representación, ¿no es cierto?, requiere mucho encontrar el motivo de esa falta de representación. ¿Por qué yo no creo en quien elijo? O sea, lo elijo hoy y mañana ya no creo en él. ¿Por qué? Hay varios argumentos. Uno de ellos, uno diría la corrupción. Sí, la corrupción es muy importante, porque también la corrupción siempre ha habido de alguna manera corrupción, ¿no? Aquí el problema no es solo la corrupción, es corrupción junto con impunidad. Siente que la política se usa para alcanzar impunidad en la corrupción, pero además que esto se basa en una cada vez mayor desigualdad socioeconómica. La gente siente de que las personas que están gobernando pertenecen a una élite distinta a la popular. Entonces piensan, yo requiero un gobierno popular porque el gobierno que elijo es proempresarial, pro ricos, ¿no es cierto? Y entonces el concepto nuevamente de esa disyuntiva entre los ricos y los pobres está abriendo una zanja en el país que es muy peligrosa, porque esa sí puede generar movimientos de carácter subversivo, ¿no? Entonces, quienes quieren generar caldo de cultivo de la violencia no están encontrando mejor momento que este, porque hay una crisis de representación sumada a una deficiencia de infraestructura y servicios que genera situaciones de pobreza en muchos lugares que no tienen solución, pero sobre todo una disconformidad con la forma en la que se hace la política y para qué se hace la política, ¿no?, que implica una desigualdad entre el gobernante y el gobernado. Entonces, eso requiere una solución integral y un discurso que no debe ser tan sonriente, pues como si yo me he ganado la lotería por haber sido elegido presidente. Se tiene que explicar a la población que uno no quería llegar en esas condiciones, eso es lo que vio decir Boluarte, y que si algo tiene como meta es entregar el cargo a alguien que sea elegido por el pueblo, ¿no es cierto?, con tranquilidad, con paz, y comenzar de esa manera diciendo que las elecciones por ellas se hagan mañana, ¿no es cierto?, y presionar al Congreso para que sea lo más corto posible, que pudo ser más corto. Por supuesto que pudo ser más corto, porque acá viene el otro problema. ¿Es necesaria una reforma política para adelantar elecciones? Yo sostengo que al pueblo no le interesa la reforma política para elecciones porque ve la reforma política como un mecanismo para perpetuarse, para continuar. Y ya lo escuchan. Reforma política para hacer elecciones, bicameralidad que permita reelección. Entonces uno que dice, esto lo que quieren es sacarnos la vuelta, ¿no es cierto? Esto lo que quieren es adelantar elecciones, pero para reelegirse, ¿no? Entonces eso comienza a generar ese descontento que hablo yo como el tercer elemento, que es la desconfianza entre los que son elegidos frente a los electores por la desigualdad social que se presenta entre ellos. Entonces yo creo que lo importante era adelantar elecciones. Y se ha podido hacer en septiembre, octubre, noviembre de este año perfectamente, si se hubiera hecho la reforma con primera legislatura en diciembre, segunda legislatura en enero, sin ninguna reforma. ¿Que va a haber mala calidad? Bueno, la reforma no va a mejorar la calidad de manera sustancial.
lo que necesitamos más que calidad del próximo gobierno era nueva reconexión con el pueblo. Vale decir que la gente cree en ellos. Y a ellos presionarlos, a los nuevos elegidos, para la reforma política. En su primer día del mandato, su agenda es reforma política, reforma constitucional en lo que sea necesario, debatir si es conveniente o no la necesidad de una constituyente, y si es necesaria la constituyente, hacer la modificación constitucional para que se permita la convocatoria de una constituyente. Y si se convoca una constituyente, ¿qué tipo de constituyente? Porque acá también se quiere rechazar. Malo cambiar la Constitución, solo los comunistas quieren cambiar la Constitución. Por Dios, están cambiándola cada rato y van a cambiarla más, ¿no? Según Asamblea Constituyente, cosa de comunistas, cosa que tampoco es cierto. Esta Constitución nace de una constituyente convocada por Fujimori, ¿no? La anterior fue una constituyente convocada por Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Y la anterior fue una constituyente convocada en la época, creo que era de Sánchez Cerro, por ahí, que fue la constituyente de 33. Entonces, lo que tiene que decir es qué tipo de constituyente. Si vamos a hacer una constituyente corporativa, que va a haber representación de sindicatos, representación de pueblos originarios, representación de mujeres, y ya se están atomizados, comienzas a romper el esquema de una constituyente que debe ser un reflejo de la sociedad, más que de sus partes, de su todo. Entonces, cuanto más representativo respecto de la población sean los que son elegidos, más lógico es que esa constitución pueda ser aprobada y no pase lo que le pasó a Chile, ¿no? Que se volvieron tan exquisitos con su constitución que a la hora de someterla a su referéndum no funcionó. Y segundo lugar, que si se llega a un cambio constitucional, sea por el Congreso, elegido de inmediato, rápido, o por el nuevo, a través de una constituyente, ¿no es cierto?, tenga que primero de hacer eso desde un ámbito académico y, digamos, de las fuerzas vivas del país. Y ahí la importancia del acuerdo nacional. Queremos una nueva constitución, tiene que ser una decisión del acuerdo nacional, porque es una política pública de largo aliento, ¿no es cierto? Y decir, ¿cómo la hacemos? Mediante asesoría, pues, de todos los órganos, de los gremios, de las iglesias, de las universidades, de las regiones, todos aportando para hacer una base, un texto base que sea debatido en una asamblea. Porque el asambleísmo no es bueno para aprobar normas técnicas y normas de contenido tan relevantes como la Constitución. Ellos ejercen la reunión popular y votarán, pero el documento tiene que ser redactado de una manera estructurada, ordenada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que debatir, ¿no? Esto porque tampoco nos podemos agarrar, pues, a defender la Constitución como si estuviéramos ahí defendiendo al Estado aristocrático frente a la toma de la Bastilla, ¿no es cierto? Entonces, porque da la impresión esa de que te estás defendiendo tú como un Estado decadente frente a una insurgencia popular. Entonces no tiene que ser así, no tiene que ser factible. Queremos revisar las cosas, revisémoslas, pero con reglas claras. Sea a través del Congreso, sea a través de una constituyente. Vayamos a la bicameralidad, sí, pero con tranquilidad. No modifico bicameralidad para yo elegirme en la próxima elección. Si es necesario esperar que sea un periodo o dos, perfecto. Que hay que aumentar el número de congresistas, perfecto, pero hagamos paulatinamente, ¿no? Para que la población lo vea como algo natural y que puede ir además aunado a menores remuneraciones de los congresistas o a menores privilegios en cuanto a ciertos servicios que se le dan, ¿no es cierto?, y el personal que tienen, porque también es cierto que el Congreso ha venido incrementando el número de personal. Podría tener el doble de congresistas con el mismo personal, ¿no es cierto?, y el costo no sería tan significativo, sobre todo si se saliera nuevamente a remuneraciones como las que existían antes. Hoy en día creo que es la época en la que más está ganando el congresista frente a lo que ganaba en la época del gobierno de Belaúnde, tanto en el primero como en el segundo. Entonces, por ahí va el camino, y poco a poco haciendo de que el pueblo se acerque al gobernante. Uno dice, no, el gobernante tiene que acercarse al pueblo. No, porque tú puedes viajar por todos lados, hacer tus campañas y de repente con dávidas o con ofrecimientos crees que te están respaldando. No, acá lo que tiene que hacer es que vea que el pueblo se acerca al gobierno, o sea, diga, sí, está haciendo las cosas. Estoy viendo la intención, estoy viendo el gesto. En política era muy importante el gesto, eso lo sabía tanto Belaúnde como Paniagua como Alba. Tanto como el contenido de un discurso era el gesto político. Que se viera humildad en la persona, que se viera desprendimiento en el gobernante, que se viera voluntad de trabajar continuamente, ¿no es cierto?, y de respetar al más humilde, o escucharlo, ¿no?, explicar cada decisión. Eso es muy importante en un acto de gobierno, y eso creo que ha faltado en los últimos años, y faltan muchos de los que están en el Congreso y sobre todo en las posiciones extremas, ¿no?, que quieren imponerse. ¿Has conversado con la bancada sobre estos temas? ¿Te han pedido algún consejo? Con algunos de ellos he conversado de manera informal en algunas reuniones que hemos tenido, ¿no? Con otros que son más cercanos, por teléfono, a veces por chat, pero
Es muy poco eco, ¿no? Pero yo creo Como, el problema es que el congresista llega al Congreso y se en sí mismo, ya, o sea, cree que porque ya tuvo la elección popular, ya él es inspirado, ¿no? Entonces, y entre ellos mismos se pelean y después pactan en repartirse, ¿ah? Tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti, ¿no es cierto? Y hemos visto lo que sucede. Y eso es porque no hay un liderazgo partidario. ahora, tú como abogado, tú tienes esa profesión, conoces las leyes, a través de las leyes se hacen las constituciones y a partir de ahí se ordena el Estado, la gestión de los gobiernos. Como abogado, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder solucionar todos estos problemas que hay en el país? Bueno, yo creo que el primero de ellos es ver la forma en que se organiza el proceso electoral, el sistema electoral. Hoy día se ha manipulado mucho eso, pero siempre se han mantenido los intereses non sactos, ¿no es cierto? Todavía se quiere hacer reformas para evitar la influencia de los sectores corruptos en la política, pero vemos que cada vez hay mayor presencia de ellos, ¿no? Y creemos de que se quiere buscar que sean elegidos candidatos pulcros, intachables, con todo el sistema de declaraciones, y aparecen al final elegidos con prontuario, ¿no? Entonces, algo está fallando ahí, ¿no es cierto? Algo está fallando, que es no hacer un verdadero filtro de las personas, ¿no? Entonces, yo creo de que eso va a haber que corregirlo, no hay que asegurarse de que no vaya así, tienen que hacerse entender a las personas, ¿no? Primero, de que no van a ser cuestionados injustamente, y en segundo lugar, de que no pueden postularse si tienen cuestionamientos justos respecto de eso. No se trata de decir, sí, yo pasa es que ahí me denunció mi mujer por esto, o tengo un juicio de alimentos, o tengo una denuncia por estafa, pero no son ciertas, me condenaron injustamente. Pero estás condenado, estás denunciado, ¿no? O sea, ya pierdes credibilidad en esto, no debes participar. Y a su vez, a la persona que está siendo elegida, garantizarle de que no va a ser investigado por tonterías, ¿no es cierto? Porque ahora se presuma, no, votó a favor del ministro porque le han dado una prebenda. Si no vota por la vacancia es porque está respaldando. El voto del Congreso es libérrimo, ¿no? O sea, no tiene que responder a nadie por sus votos, eso dice la Constitución. Entonces, pero hay que presumir que el congresista me está vendiendo su voto. Entonces, antes de acusar de eso hay que tener la prueba. Es muy distinto un video como el que le sacaron a Curi, recibiendo el dinero para ser tránsfuga, a que simplemente se diga que porque se accedió a la recomendación de una persona o se accedió a una obra en un lugar, se está comprando un congresista, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ha mezclado mucho, ¿no? Es lógico que un congresista vaya a hablar con los ministros y diga, pues quiero que se haga la carretera de mi distrito a la capital, ¿no es cierto? Y que insiste. Y también es lógico pensar que si se accede a esa carretera, el Congreso esté pues predispuesto a que no se tumben al ministro, porque el ministro está haciendo las cosas bien desde su punto de vista. Pero no es porque han contratado a la empresa que va a hacer la obra, que es de su pariente, ¿no es cierto?, es su amigo, y que recibe una comisión. Eso no es lógico. El hecho de que a un congresista le pregunten, o entre varios vean que se recomiende que haya un director superior en una área, o un viceministro en otra área, tampoco es algo irregular, porque finalmente son funcionarios que se busca encontrar calidad y gente de consenso. No se va, obviamente, a querer poner ahí a alguien que mañana va a contratar a mi familia o va a darme obras al otro lado. Entonces, en sí, se está confundiendo lo que pueden ser lógicos acuerdos, ¿no es cierto?, típicos de la política, negociaciones propias de la política con las que son negociaciones criminales, ¿no? Y como aquí el que dice piensa mal y acertarás, hoy todo lo ven malo, ¿no? Cosa que cohíbe pues también a mucho político honesto de meterse en estas cosas, porque dirá, oye, mañana yo voy a hablar con un ministro, lo quiero convencer de una obra que es importante y van a decir que hay algo por abajo, ¿no? Pues ese es el problema que vemos. Y eso es lo que hay que luchar, ¿no? Y para eso deben estar los partidos políticos fuertes, para eso que se requiere un acuerdo nacional que funcione, no como ahora, que lo han convocado a la hora nona, después de que hay muchos muertos y que están paralizadas y bloqueadas muchas carreteras. ¿Cuál es el fin del acuerdo nacional en sí? Formular las políticas de Estado y hacer el seguimiento de esa ejecución. Y las políticas de Estado son ejecutar acciones de gobierno en 5, 10, 15, 20 años que conduzcan hacia una posición de desarrollo para alcanzar unas metas determinadas, ¿no? Obviamente, a situaciones como esta de ruptura del orden constitucional afecta a la política básica, ¿no?, de gobierno democrático, el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que está. Entonces, tiene el acuerdo que reunirse y decir qué está fallando, qué se recomienda. Como, por ejemplo, ¿es necesaria una reforma constitucional?
En el Acuerdo Nacional ha habido varias oportunidades en que se han armado unas comisiones para ver la reforma política y la reforma constitucional. Yo he pertenecido a una de ellas, ¿no?, que han participado y han recomendado cambios constitucionales, ¿no? Entonces, eso tiene que tratarse nuevamente y tiene que verse. ¿Es esa la salida? ¿Cuál es la forma en la que debe irse? Entonces, ya vista de diferentes ópticas, vista de gente que representa a los gobiernos regionales del interior del país, gente que representa a los gremios empresariales y los gremios laborales, ¿no es cierto?, gente que representa a las iglesias, ¿no? Todo eso da mucha capacidad de ver el tema, como dicen, con la suficiente altura para ver el todo y no la parte, ¿no?, y llegar a puntualidad. Pero esto debió convocarse inmediato. Castillo se burló prácticamente del Acuerdo Nacional porque no he visto que lo haya convocado para nada importante, ¿no es cierto?, e incluso la última reunión que tuvo con el secretario técnico, ¿no?, Max Hernández, y con el cardenal, si no me equivoco, Barreto, creo que fue a Palacio, dijo que iba a hacerlo y no lo hizo. Y la actual presidenta, que debió, el mismo día que juramentaba, decir que convocaba al Acuerdo Nacional para que la ayuden a establecer las políticas de Estado, a restablecer políticas de Estado adecuadas, se convenció de que ella sola podía y recién al mes es que está convocando, lo veo que están reunidos ahora. Ojalá haya algo bueno, ojalá se consigue. El Acuerdo Nacional se logró justamente después de recuperar la democracia del régimen fujimorista. En él contribuyó y auspició que se formara Fernando Belaúnde durante el gobierno de Valentín Paniagua, y luego con Toledo ya Paniagua mismo ayuda a la formulación, integra el acuerdo y le da mucha vida, ¿no es cierto? Y Toledo lo ha hecho funcionar, Alan García lo hizo funcionar, Humala también tuvo las funciones. Con Pedro Pablo Kuczynski comenzaron los problemas, ¿no es cierto?, y que no se respetaban, las cosas no venían, y bueno, ahí venía el deterioro. Y ya no ha habido mayor vigencia del Acuerdo Nacional para estas cosas. Entonces, yo creo que hay que recuperarlo. ¿Podemos ir a elecciones generales, el recorte del mandato? ¿Cuánto tiempo tú crees que es lo recomendable para poder ir a unas elecciones? ¿6 meses, 8 meses, 10 meses o la fecha que han exterminado? El proceso con elecciones internas, que es más sencillo que con las PASO y que podría dar a cada partido la posibilidad de elegir a su manera en este momento, porque obviamente se quiere hacer elecciones con mayores formalidades, pero cuando hay la premura de cambiar este Congreso por uno con mayor empatía popular, creo que podría esto reducirse tranquilamente entre 6 y 8 meses desde la convocatoria a la realización de la elección, con cierre del padrón, elección interna, inscripción y votación, ¿no? Yo no veo por qué no podría ser la elección este año, ¿no es cierto? Pero para eso previamente tendría que haberse hecho la reforma constitucional, porque no puede convocar elecciones sin reforma constitucional, ¿no? Estamos hablando de que en enero hacen la primera reforma, en febrero la segunda reforma, y a partir de marzo comienza la convocatoria, ¿no es cierto? Marzo, 8 meses, estamos hablando de noviembre, diciembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entre septiembre y noviembre perfectamente podría ser la elección, que no va a ser idónea en la totalidad, porque uno quisiera que hubiera una serie de reformas, ¿no?, que garanticen una mejor calidad, pero hoy en día, no, más que calidad, necesitamos recambio, ¿no? Como le digo, es como un carro que se te han bajado las llantas. Tú quisieras comprarte la de mejor marca para que no te vuelvan a viajar, pero si el llantero tiene llantas usadas pero que funcionan, cualquier cosa vale para hacerlo rodar. Hoy en día el país tiene que rodar, requiere un Congreso que nazca nuevamente en la voluntad popular para que tenga ese tiempo de empatía que le permita hacer las cosas necesarias. Es más, por ahí se recomendaba incluso que la elección de este Congreso sea un Congreso de muy corta medida, o sea, solo para completar hasta el 2026, que podría ser eso, ¿no? Se elija presidente y Congreso, pero solo para el 2026, o sea, 2 años, lo cual al hacerlo corto hace menos desgaste por parte de la población, ¿no es cierto?, y le da la misión de ser sí un gobierno de transición en el cual se hagan reformas políticas, ¿no?, que ayuden a mejorar la calidad para la próxima elección del 26. Un recambio de políticos en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Parlamento andino, que se hagan las reformas con respecto a la bicameralidad, al tema de... Eso ya se le encarga al que está siendo elegido, ¿no es cierto?, en coordinación con el Acuerdo Nacional, en coordinación con todos los gremios y instituciones académicas del país para poder lograr y hacer ese gran, o sea, hacer un gobierno que podría ser 24, 26, ¿no es cierto?, de gran reforma, digamos, un gobierno de la reforma y nada más, y por ser corto no tendría tanto el desgaste de un gobierno de 5 años. Acá nos ven a través de Noticias Sky toda la bancada de Acción Popular y varios congresistas a nivel nacional. ¿Qué les recomendarías? O sea, pasos cortos
para poder hacer una elección buena, transparente y que se apegue a los partidos políticos? En primer lugar, que entiendan que el país está por encima de sus intereses. A veces confunde el congresista los intereses personales o los del grupo que lo eligió con los intereses del país. Entonces, aquí el país está en crisis gravísima, con riesgo incluso hasta de una descomposición. Ya hay voces que hablan de separatismos del sur, ¿no? Hay el riesgo de que Evo Morales esté de alguna manera teniendo injerencia a través de su organización RUNA para crear una ilusión aymara también en el sur del país que después se pudiera confederar con Bolivia, ¿no es cierto? Entonces hay unos riesgos enormes de desintegración del país. ¿Por qué? Por esa falta de empatía, de vinculación entre el representante y el representado. Entonces, lo que tienen que entender ellos es que les tocó la coyuntura, tienen que irse, y cuanto más rápido se vayan, mejor, y que no hagan ningún cambio que pueda implicar supuesto perfeccionamiento del sistema, pero que sea visto como una forma de darse más gollerías, más facilidades. Salir rápido, así como hay que saber ganar una elección, hay que saber dejar los cargos cuando las cosas no funcionan, ¿no? Y irse por este camino, creo yo que es el mejor, una elección de un gobierno transitorio también, de corto plazo, de 2 años, 2 años y medio, para que complete este periodo y que se vaya a una elección ya más tranquila, más ordenada, con reformas más de fondos para los próximos 5 años, 26, 31, que sería el orden que estaba preestablecido, ¿no? ¿Qué opinas del Jurado Nacional de Elecciones, que se habla mucho de que lo quieren cambiar, que recorten su mandato, y de la OMPE? Eso le quiero decir a los congresistas también, de que la idea es que se vayan ellos, pero no que se lleven a todos, pues, ¿no es cierto? Porque claro, uno dice, me tengo que ir yo, ¿por qué se va a quedar Salas Arenas, que se cometió un fraude, que hizo mal? Entonces comienzan nuevamente las cosas. Sencillamente porque Salas Arenas es un organismo constitucional autónomo, o sea, ellos se van a ir porque son ellos el Congreso y se autoadelantan, y lo ha pedido el adelanto el Ejecutivo, entonces Ejecutivo y Congreso se acuerdan mutuamente adelantar, pero si quieren arrastrar, van a pedir que también se recorte el mandato del presidente jurado de elecciones, el de la OMPE, el del RENIEC, oye, ¿por qué no del Tribunal Constitucional? Porque ahora saca una sentencia ahí que parece que favorece a los terroristas, ¿no? Y al Consejo de la Magistratura, porque ha puesto a los magistrados, y así comienza a recortar a todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué generas? Una escalada, ¿no es cierto?, de desinstitucionalización. Salas Arenas tiene un periodo por cumplir. Es más, tanto le han puesto las miras encima con el asunto de denuncia del fraude que va a tener todos los reflexores en cada movimiento que haga él o que haga la OMPE, ¿no? Entonces no es cuestión de que acusar nada más y así lo cambiamos. Es mejor vigilar a alguien que está ahí y que debe cumplir su mandato a querer poner a quién. A alguien que mañana se acuse que es filo de alguna organización. Además se atenta a algo que es el concepto del juez natural, que también se aplica a las autoridades que manejan procesos. O sea, yo no puedo elegir a la autoridad que me va a juzgar, ¿no es cierto?, en el momento en que se producen los hechos. Uno tiene que tener un juez ya nombrado, que antes de que cualquier hecho se produjera o que yo fuera materia de proceso, para que haya esa imparcialidad, ¿no es cierto? Si no, se va a decir lo que ahí dicen, quieren formar el jurado y la OMPE a su medida, ¿no? La mayoría en el Congreso se van, pero dejan todo arregladito para quedarse. Entonces le pido a mis congresistas que entiendan eso, que hay sacrificios que hacer, porque el país está por encima. Él le decía hacerlo lo más rápido posible, para que la gente entienda que realmente se va a hacer ese cambio con fecha ya determinada, ¿no? Y que incluso quienes van a ser elegidos ahí también entiendan de repente que van a tener una elección de sacrificio, de un periodo más corto y con un mandato concreto, solucionar el problema político del país, porque los problemas socioeconómicos que se pueden solucionar o que deben solucionarse, tienen que basarse sobre una solución política, que es la representación, la confianza, ¿no es cierto?, la empatía, no la vinculación que hay ahora entre los que gobiernan y los gobernados, ¿no? Los congresistas nos están mirando, si quieres decirle, te pueden contratar por teléfono, correo electrónico, hazle su llamado. Bueno, ellos saben perfectamente cómo comunicarse conmigo, yo siempre he conversado con ellos, he asistido a todas las invitaciones y actividades en las que han estado presentes, yo en eso no tengo ningún reparo en tratar con todos, incluso con los que estén investigados, porque también una cosa es estar investigado, otra cosa es ser culpable, ¿no? Entonces, y todos tienen participación en el Congreso, pero deben entender eso, de que están en una situación muy difícil ellos y que lo mejor es buscar una salida lo más rápido posible. Las últimas elecciones presidenciales, las internas, hubieron 4 candidatos: Alfredo Barnechea, Johnny Lescano, estuvo Luis Enrique Gálvez, y el otro, no me acuerdo quién más fue,
Fueron 4 candidatos, claro, ahí estamos. El Mundo Hijo. El Mundo Junior, de las cuales ganó, ya sabemos, por 70% de la militancia Johnny Lezcano. Tú quedaste en segundo lugar, no, Junior quedó en segundo lugar, tú quedaste en tercer lugar, y Barnechea se retiró de la campaña, de las cuales Mari Carmen, que era su vicepresidenta, entró como congresista y asumió la presidencia del Congreso porque tuvimos la bancada, ¿no?, grande. Si en el caso de que Acción Popular, las bases, te pidan postular de nuevo en las internas, ¿aceptarías? Tengo la obligación de hacerlo, ¿no? Porque yo, como tú has dicho, he trabajado en el partido desde Juventudes, he ejercido todos los cargos que habían dentro de la administración partidaria, ¿no? He tenido la suerte de participar en algunas actividades de gobierno, sobre todo en la Municipalidad de Lima, y creo yo que hoy que el país requiere que los partidos presenten gente de carrera y gente que tengan trayectorias limpias, y si me lo piden a mí, tengo que hacerlo, ¿no? No, sería muy cómodo para mí decir, no, hay que buscar, ¿no es cierto?, a alguien, y decir, pero te hemos encontrado a ti y tú no, ¿no? Entonces, pero tampoco es una cosa que me imponga, ¿no? O sea, si hubiera el consenso para buscar otras personas con las calidades y las posibilidades del caso, yo feliz de poder apoyarlos, ¿no? Estaremos pendientes. Tú sabes que voy a entrevistar a todos los candidatos, precandidatos de Acción Popular, y si estás en línea de carrera, también te voy a entrevistar para ver el tema. Palabras finales con respecto al partido, con respecto al país, y un saludo para toda la militancia a nivel nacional. Con respecto al partido, de que tengan paciencia, ya va a resolver el jurado y vamos a tener claro si tenemos secretario general inscrito o no inscrito. Y si lo tenemos inscrito, tras él, para que haga la gestión en este periodo que tenemos una elección adelantada, y en el caso que no sea inscrito, que todos nos aunemos para hacer rápidamente un proceso para elegir un dirigente. En cuanto al país, hay que pedirle al país sobre todo, ¿qué puedo decirle yo? Comprensión de lo difícil que es el momento que se vive, que todos queremos una solución, pero tenemos que concertar esa solución. En consecuencia, respetamos a la gente que siente indignación, sobre todo ahora que han habido muertes realmente absurdas, ¿no? Entonces hay familias adoloridas y que exigen una justicia y un reclamo, pero que todo eso hay que canalizarlo dentro de un orden que es necesario para mantener a un Estado que funcione, ¿no? Claro, queremos cambiar el Estado, queremos corregir las injusticias, pero necesitamos una organización. La anarquía no es la solución, ¿no? Entonces, seguir cantos de sirena que llevan por caminos alucinados no es el camino, y hemos visto cómo se ha sufrido eso y cómo se ha llegado a actos de violencia absurdas, ¿no? Entonces, al país esa cordura, ¿no es cierto?, de buscar el consenso, el acuerdo, que a través de sus organizaciones sociales y gremiales busquen articularse hacia el acuerdo nacional y que sus demandas de un nuevo pacto social, de una mayor justicia distributiva de los recursos, porque cada vez ha habido mayor diferenciación social, socioeconómica, sean canalizados hacia el acuerdo nacional para que de ahí se deriven a las instituciones que deben hacer esos cambios. Compromiso. Y a los militantes que perseveren pues en la fe, en la doctrina de Acción Popular, porque yo creo que ha cundido mucho la desilusión. Y hoy día muchos de mis correligionarios en redes, yo ya no sé qué hacer para convencerlos, repiten eslogan, tesis, memes, videos extremistas, de uno y de otro lado, totalmente ajenos a la posición de Acción Popular. Ultraderecha, ultraizquierda. Y nacionales y extranjeros, ¿no es cierto? Nacionales y extranjeros, uno se sorprende cómo puede haber tanta vehemencia y convicción para defender posiciones ajenas a una vía de centro y adelante como es la de Acción Popular, ¿no es cierto? Claro, dirán, es que hace mucho tiempo que no tenemos un dirigente de peso en el partido. Muy bien, pero yo preferiría que editaran todos los videos de Paniagua, los de Belaúnde, los de 40, ¿no es cierto? Y sobre esa base, si quieren, hasta hagan memes y hagan caricaturas, pero no nos vayamos pues a tomar, a permitir otros liderazgos, ¿no es cierto? Porque están apuntalando otros liderazgos y esos otros están de alguna manera desarticulando el partido. Y estamos viendo con López Aliaga, que ha llegado a la alcaldía de Lima. Lo primero que ha hecho es atacar al partido. Ha atacado a la gestión partidaria, que no le hizo nada a él, que no lo objetó en lo más mínimo. Pero él ha comenzado a querer desmantelar eso, porque el gobierno de Castañeda, y ahora es el de Castañeda, y así es. Entonces, nosotros tenemos que unirnos para evitar esos ataques, sean de la derecha, sean de la izquierda,
y perseverar en nuestros principios, ¿no? Los principios de cooperación popular, los principios de educación al encuentro del educando, ¿no es cierto? Los principios de amar al Perú, sobre todo, y buscar ahí nuestra inspiración doctrinaria, la descentralización, la colonización vial, ¿no? La integración en base a comunicaciones, ahora telecomunicaciones. Hay muchas cosas en las cuales podemos hablar y encontrar ahí inspiración para adecuarnos, ¿no? Esperemos poder hacer eso, y en eso vamos a comenzar a trabajar antes que en una campaña presidencial, en una campaña de ideales partidarios para esa campaña. En exclusiva, desde San Isidro, con el doctor Luis Enrique Gálvez, una entrevista solo para los militantes, para los integrantes del Perú, para toda la gente demócrata, para toda la gente visionaria, que saben que esto se tiene que hacer. Saludos para todos los internautas, desde Contextos Digitales X, Carlos Cabaza, a través de la plataforma Noticias Skynet.